¿Él a usted le vendió medicamento? ¿Le vendió medicamento en algún momento? Yo voy a hablar cuando venga, cuando tenga mi abogado. Venta ilegal de fentanilo dentro del Hospital General San Juan de Dios. Un enfermero fue capturado tras una investigación interna que reveló cómo robaba medicamentos y los vendía, incluso a personas en condición de calle. Es abrir las puertas para que todo el pueblo de Guatemala, que se considera demócrata y que quiera tumbarse los intentos de imponer una dictadura, puedan sumarse. No estamos peleados, no estamos en guerra. Nueva cara para 2027. Desde el partido oficialista Semilla ya se cocina un nuevo proyecto político, pero no todos fueron tomados en cuenta y las reacciones no se han hecho esperar. Luis Rabé enfrenta la etapa clave en el caso Plazas Fantasma. Hoy se escucharon los cargos por nombramientos ilegales, abuso de autoridad y peculado. ¿A dónde se fue el dinero destinado a la lucha contra el cáncer? 600 millones de quetzales asignados al Ministerio de Salud, pero la ejecución es apenas del 19%. Esta noche revelamos gastos polémicos, la falta de transparencia y el reclamo de los pacientes que siguen esperando una atención digna. Fiesta total en la antigua Guatemala. El nuevo campeón del fútbol nacional celebró a lo grande con su afición, luego de consagrarse en el estadio Manuel Felipe Carrera ante Municipal. Inicia la semana, inician las noticias acá en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Sean todos bienvenidos a esta jornada noticiosa. María Luisa, buenas noches. Buenas noches, Alberto, para ti, para todos ustedes. Gracias por la compañía. Aquí lo que hay es mucha información y vamos a ella de inmediato. Mire, agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a un enfermero del Hospital General San Juan de Dios señalado por la venta ilegal de medicamentos, incluyendo inyecciones de fentanilo. La investigación la realizó la dirección del hospital con un seguimiento de semanas atrás. Un enfermero del Hospital General San Juan de Dios fue detenido como resultado de varias semanas de investigación interna y seguimiento a través de cámaras de videovigilancia, las cuales permitieron documentar el modus operandi del trabajador de salud que vendía los medicamentos y presuntamente inyecciones de fentanilo. Llevamos ya varias semanas de estarle dando seguimiento a personas sospechosas que podrían estar cometiendo este tipo de ilícitos. Hemos sido claros que en esta administración no vamos a permitir en lo absoluto que los medicamentos que son para nuestros pacientes sean sustraídos o utilizados de forma ilícita. De acuerdo con las autoridades del hospital, el enfermero no solo habría sustraído y comercializado de forma ilegal las medicinas, sino que también se presume que ingresaba a personas en condición de calle al centro asistencial y les cobraba por inyecciones de fentanilo, una sustancia controlada de alto riesgo. Este señalamiento aún lo deberá verificar el Ministerio Público, pues se cree que puede ser una red que opera de esta manera para vender dicho medicamento dentro del mismo hospital. Junto al enfermero también fue capturada una mujer que presuntamente actuaba como su cómplice, a la que les proveía los insumos sin ser paciente del nosocomio. En las imágenes incluso se observa cómo la ingresa evadiendo las colas y sin presentar el carnet. Esto para proporcionarle las dosis que había sustraído. Lo vimos a través de las cámaras, tenemos 450 cámaras funcionando en este hospital y pues al momento de verificar si era medicamento, primero no es paciente y segundo es medicamento que él había sustraído de la forma que no es correcta, ¿verdad? La dirección del Hospital General San Juan de Dios se pronunció al respecto. ¿Él a usted le vendió medicamento? ¿Le vendió medicamento en algún momento? Yo voy a hablar cuando venga, cuando tenga mi abogado. Ustedes, es injusto lo que están haciendo con uno. También recordaron que no es la primera vez que detectan casos de robo de medicamentos en el hospital y aseguran que continuarán colaborando con las autoridades para evitar que estos hechos se repitan. Con imágenes de Oscar Vázquez, reportó Andrea Domínguez.
Y Edwin Armando Morán Escobar, de 22 años, fue localizado sin vida en el sector 1 del Centro de Detención Preventiva para Hombres en la zona 18. El sistema penitenciario informó que al ser evaluado por enfermeros del centro, Morán Escobar ya no presentaba signos vitales. Sin embargo, no presentaba tampoco signos de violencia, por lo que será el INASIF quien determine la causa de muerte. El privado de libertad había ingresado al penal el 11 de marzo del presente año, tras ser capturado cuando asaltaba un autobús en Avenida Petapa, en la zona 12 capitalina. Y autoridades decomisaron varios objetos en el preventivo para varones en Quetzaltenango, los cuales, según indicaron, eran utilizados para agredir a otros reclusos. El caso más reciente ocurrió la semana pasada cuando un supuesto pandillero fue asesinado a cuchilladas dentro del centro carcelario. Luego de la requisa realizada por el Ministerio Público con el apoyo de la Policía Nacional Civil, donde se inspeccionaron los 9 sectores que conforman el Centro Preventivo para Varones de Quetzaltenango, se incautaron varios objetos con los que, según las autoridades, los privados de libertad atentaban contra otros reclusos. Durante la requisa se confiscaron piedras de mármol, agujas, hojas de afeitar, hojas de navaja, 15 tijeras de diferentes tamaños, 25 lazos, 2 martillos, 2 engrapadoras industriales y 2 desarmadores. Pues como parte de la función fiscal en seguimiento a casos en investigación en curso, se dispuso hoy la requisa a este centro de detención de varones. Pues estamos aquí desde temprano. Se logró revisar todo el interior y requisar a las personas ahí privadas de libertad. Le puedo decir que sí incautamos armas blancas, algunos líquidos que vamos a consignar para ver de qué se tratan, básicamente. Y es que, como lo han confirmado las autoridades, uno de los casos que se busca esclarecer con esta requisa es la muerte del privado de libertad Fernando David Soto Bol, de 18 años, quien fue asesinado dentro del preventivo la semana pasada. Por este caso, hay 3 reos señalados de ser los presuntos responsables, quienes supuestamente forman parte de una pandilla rival, lo que podría haber ocasionado la muerte del joven, quien ingresó a esta prisión por el delito de extorsión y fue capturado en Colomba, donde operan varias pandillas, reportó Lucero Zapalú. Mire, y de Quetzaltenango vamos a Escuintla, porque la Policía Nacional Civil capturó este fin de semana a 2 personas que realizaban carreras clandestinas con carros modificados, eso en la autopista Palín-Escuintla. Además, iban en estado de ebriedad y fueron puestas a disposición del Juzgado de Paz de Palín. Según información de la PNC, estas 2 personas retornaban de una actividad automovilística que se llevó a cabo en una pista de carreras en la costa sur. Al tomar la autopista Palín-Escuintla, comenzaron a conducir a alta velocidad, lo que llamó la atención de otros automovilistas, quienes dieron aviso a las autoridades vía telefónica. Se recibe una denuncia telefónica que a la altura del kilómetro 50 de la autopista Palín-Escuintla, de sur a norte, 2 vehículos, uno Mitsubishi color blanco y otro un Mercedes-Benz color gris policromado, realizaban carreras clandestinas, por lo que, derivado a ello, Policía Nacional Civil de la subestación de Palín-Escuintla bloquea la ruta a la altura del kilómetro 40 de la misma autopista, logrando interceptar los 2 vehículos. Estos eran conducidos por los señores Luis Corado y también Víctor Montúfar, ambos de 31 años. Según han informado las autoridades, los 2 conductores fueron trasladados al Juzgado de Paz de Palín, donde un juez estará conociendo las razones de la aprehensión y será quien determine la situación legal de ambos. Al momento de registrar los vehículos se les localiza bebidas embriagantes en el interior. También se coordinan a elementos del Departamento de Tránsitos, quienes extienden 2 multas, esto según la ley y reglamento de tránsito, de un valor de 25,000 aproximadamente por realizar las carreras clandestinas. También se consignan a las personas para ponerlas a disposición del juzgado correspondiente para que solventen su situación legal. En tanto, personas que residen en las cercanías de la autopista Palín-Escuintla piden a la PNC realizar recorridos constantes, pues en diferentes días y horas hay quienes hacen carreras clandestinas, lo que podría ocasionar un accidente. Para Guatevisión, Carlos Paredes.
Hablemos de dinero porque el INDE adjudicó al grupo SIG, Sociedad Anónima, un contrato por 89.4 millones de quetzales para instalar 6.123 paneles solares en comunidades de Alta Verapaz e Izabal. Pero hasta el momento se deben finalizar varios pasos del proceso. Proyecto para suministrar, instalar y poner en operación un sistema fotovoltaico que genere energía solar en comunidades aisladas de Alta Verapaz e Izabal fue adjudicado esta semana por la Junta Licitadora del INDE. En el evento participaron 8 empresas, de las cuales 5 aprobaron la fase de oferta técnica, por lo que sus propuestas económicas fueron abiertas el 12 de mayo. La Junta de Invitación a Ofertar del Instituto Nacional de Electrificación adjudicó el contrato a Grupo SIG, Sociedad Anónima, por un monto ofertado de 89.466.670 quetzales el miércoles 14 de mayo. El proyecto consiste en el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 6.123 paneles solares en alrededor de 90 comunidades de Alta Verapaz e Izabal. El proyecto está dividido en 5 bloques y la adjudicación podía ser total a un solo oferente o dividida por bloques entre varios. En este caso se decidió adjudicarlo a un solo participante. Los oferentes tienen la posibilidad de presentar inconformidades. Hasta el viernes 16 de mayo no se había registrado ninguna en el sistema Guatecompras. El expediente fue trasladado para el conocimiento y aprobación de la autoridad correspondiente, órgano que tiene 3 sesiones para conocer del tema y emitir una resolución. El Consejo Directivo del INDE deberá decidir si aprueba o no lo actuado por la Junta. Según el sistema Guatecompras, la compañía Grupo SIG S.A. fue inscrita en el registro mercantil y en la SAT el 20 de junio de 2014. Su actividad económica es instalaciones eléctricas y su representante legal es William Estuardo Romero Amaya. Durante la administración del gobierno anterior, se adjudicó un proyecto similar por 67 millones de quetzales para menos paneles que en la actual licitación. No obstante, durante la gestión actual, el INDE presentó una denuncia por diversas irregularidades y en enero de 2025 informó que se encontraba en fase de rescisión de contrato. Con información de Rosa María Bolaños, para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Gracias por seguir con nosotros. Mire, luego de que se diera a conocer que desde el partido Semilla se busca crear un nuevo proyecto político para las elecciones del 2027, las reacciones de parlamentarios oficialistas no se han hecho esperar. El anuncio será el próximo miércoles. El próximo miércoles 21 de mayo está previsto que una facción del partido Movimiento Semilla dé a conocer los detalles sobre un nuevo partido político que buscaría participar en el proceso electoral de 2027. El proyecto es encabezado por los diputados Samuel Pérez, Román Castellanos y Andrea Villagrán, pero aún no se tiene la certeza de que los 23 congresistas del oficialismo estén interesados en formar parte de él. Según Pérez, todos los miembros de la bancada oficial están invitados a integrarse al proyecto, al que han denominado la evolución de Semilla. Asimismo, negó nuevamente que exista un fraccionamiento en el bloque. Toda la bancada está enterada del tema. Tuvimos incluso hace unos días una reunión con el presidente Bernardo Arévalo y en realidad trasciende simplemente la bancada, también los liderazgos importantes del partido, y el objetivo es abrir las puertas para que todo el pueblo de Guatemala que se considera demócrata y que quiera tumbarse los intentos de imponer una dictadura puedan sumarse. Esa afirmación fue negada por la diputada Ivana Luján, también electa por Semilla. La parlamentaria dijo este lunes que no había sido invitada ni de forma escrita ni verbal a participar en el nuevo partido político. Estoy esperando a que el Comité Ejecutivo Nacional convoque a una reunión, ya que, como ustedes saben, es el órgano encargado de todos los temas políticos y ellos nos tienen que convocar a una reunión y poder yo tomar una decisión, porque desconocía de este tema. Fuentes cercanas al partido indicaron que la diputada Olga Villalta tenía conocimiento de las facciones y se encontraba aliada al grupo que lidera el ministro de Desarrollo, Abelardo Pinto. Sin embargo, la parlamentaria indicó que no pertenece a ninguna facción y que ha conocido las propuestas de ambos, pero se mantiene al margen. Quiero aclarar que no pertenezco a ninguna de las facciones que mencionan, sino que soy parte de la bancada del movimiento Semilla, que estamos en el Congreso, pero no estoy para nada ubicada como facción, ¿verdad? Y no son facciones, sino son propuestas que traen los compañeros y estamos en la libertad de
de unirnos a esta propuesta de este grupo de Samuel y o no, ¿verdad? Pero no estamos peleados, no estamos en guerra, ¿verdad? Sino que con opciones que en un partido que se da. Según fuentes del partido, otra de las propuestas para los próximos comicios plantea a Abelardo Pinto como candidato presidencial. El actual ministro de Desarrollo negó dichos señalamientos. Para Noticiero Guatevisión reportó Leslie Sánchez. Y Guatemala será sede del periodo ordinario número 176 de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante su intervención, el presidente pidió a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos la protección de los derechos humanos. 8 años han pasado desde la última vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sesionó en Guatemala. Hoy, la CIDH inauguró su 176 periodo de sesiones ordinarias que se llevarán a cabo del 19 al 23 de mayo. Según Nancy Hernández, jueza presidenta de la CIDH, la Corte ha conocido más de 35 casos relacionados con Guatemala, la mayoría vinculados a víctimas del conflicto armado interno y otros casos contenciosos. Desde entonces, la Corte Interamericana ha conocido diversos casos, entre ellos más de 35 casos contenciosos que han abordado temas como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, masacres, aplicación de la pena de muerte, violaciones a los derechos de pueblos indígenas, a la libertad de expresión, derecho a la salud, a la niñez, a la integridad de las mujeres frente a la violencia, y casos de defensores de derechos humanos, entre otros. En total, serán 5 audiencias que buscarán supervisar el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte en Guatemala. De que los derechos humanos deben guiar la acción pública y el quehacer institucional en todos sus niveles para impactar activamente en la calidad de la vida de los pueblos. Sabemos que este momento tiene un profundo significado para nuestro país y para nuestra región. El presidente Bernardo Arévalo llamó a los Estados miembros de la OEA a defender los derechos humanos en la región. Para Noticiero Guatevisión reportó Leslie Sánchez. Más información, el expresidente del Congreso de la República, Luis Rabé, acudió ante un juzgado de mayor riesgo para el desarrollo de la audiencia de etapa intermedia por el caso Plazas Fantasma. Rabé es señalado de 3 delitos en dicho proceso. 3 son los delitos que se le señalan a Luis Rabé, expresidente del Congreso de la República. Este día inició la etapa intermedia en su caso y el Ministerio Público realizó la sindicación de los hechos en contra de Rabé, quien habría cometido los ilícitos cuando estuvo al frente del organismo legislativo. Rabé es señalado por el Ministerio Público de cometer nombramientos ilegales, abuso de autoridad y peculado por sustracción. Ante la jueza Claudette Domínguez del Juzgado de Mayor Riesgo A, el exparlamentario escuchó los señalamientos en su contra. Usted, a través de memorándum, autorizó la contratación de más de 150 personas para ser contratadas bajo renglón presupuestario 022 para elaborar en diferentes dependencias del organismo legislativo, de las cuales más de 138 no reunían los requisitos para cumplir con el perfil del puesto, aun cuando en el memorial de perfiles de puestos, el cual estaba actualizado por la Junta Directiva del Congreso de la República en el año 2013, establecía que para desempeñar el puesto de asistente asignados a la Junta Directiva, el candidato debía de poseer título universitario de licenciatura de acuerdo a la naturaleza y función del puesto. Según la investigación, además de que no se cumplían a cabalidad los requisitos para la contratación, las personas no se presentaban a ejercer sus funciones, pero sí realizaban el cobro por los servicios contratados. La Fiscalía señala a Rabé de ser el responsable de la comisión de dichos delitos cuando estuvo como presidente de la Junta Directiva del Congreso de la República. La jueza de mayor riesgo estará resolviendo el futuro legal de Rabé cuando dicte la resolución correspondiente, en la que se determinará si deberá enfrentar juicio por los hechos que se le señalan. Con imágenes de Carlos Ochoa, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y la jueza Abelina Cruz resolvió ligar a proceso penal a 4 trabajadores de salud que habrían integrado la junta licitadora que adjudicó la construcción del hospital de Rabinal en Baja Verapaz a una empresa que no tenía experiencia en dicho rubro. Daisy Guzmán, Briseida Mariela Leonardo, Carlos Alberto Torres y Edgar Sebastián Castro fueron ligados a proceso penal por asociación ilícita y fraude dentro del caso asalto al Ministerio de Salud. Las pesquisas señalan que
ellos habrían integrado la junta licitadora que adjudicó en el año 2013 la construcción de un hospital en Rabinal a la empresa Construvías, que era propiedad de Gerardo Gustavo Galdames, señalado en el mismo proceso. La adjudicación fue de 93.4 millones de quetzales y se dio un anticipo de 18.6 millones de quetzales, equivalente al 20%. Todos fueron beneficiados con arresto domiciliario y el pago de una caución económica de 10.000 quetzales. La audiencia de etapa intermedia se programó para el próximo 9 de septiembre. Siempre en temas judiciales, el juicio contra 3 ex paramilitares señalados de delitos de violencia sexual durante el enfrentamiento armado interno está en su fase final. Este día, ante un tribunal, 2 de las agraviadas en su última palabra pidieron a esta instancia que los acusados reciban condenas por los hechos que se les señalan. De igual forma, 2 de los 3 acusados dieron su última palabra y durante su intervención se declararon inocentes de los señalamientos y solicitaron ser absueltos. Los acusados son Pedro Sánchez, Simeón Gómez y Félix Tum. Debido a la incomparecencia de un abogado, la audiencia se aplazó para el 30 de mayo, cuando se le dará la última palabra al último acusado y el tribunal podría dictar la sentencia correspondiente. Y miren, el Comando Sur de Estados Unidos se encuentra en el país para capacitar a las fuerzas militares de varios países de Centroamérica. Y hoy se llevó a cabo el primer simulacro, pero ¿de qué se trató? Detalles en la siguiente nota. Se llevó a cabo el primer día de demostraciones y simulacros como parte del programa Central Guardian 2025 de entrenamientos de parte del gobierno de los Estados Unidos con las fuerzas militares de Guatemala y también de otros países de Centroamérica. Tras una semana de entrenamiento, las fuerzas militares de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y República Dominicana pusieron a prueba lo aprendido con un simulacro de derrame de materiales peligrosos realizado en la tribuna militar en la zona 5 de la capital. Durante la demostración se utilizaron trajes especiales y se activó el protocolo de respuesta de la Brigada Humanitaria de Rescate para el traslado de heridos en ambulancias. Esto seguido de la descontaminación del equipo, todo esto como parte del preámbulo a las simulaciones que continuarán esta semana, incluyendo rescates aéreos y operativos para la extracción de heridos en estructuras colapsadas tras un terremoto. Al final de este simulacro van lecciones aprendidas. En estas lecciones aprendidas tomamos nosotros, pues en esta lluvia de ideas, de todos los aspectos negativos y positivos que se sacaron. De los negativos aprender y mejorarlos, y de los positivos mantenerlos y reafirmarlos para brindar ese apoyo y esa respuesta a la población de manera oportuna. En simultáneo se realizaron jornadas médicas y entrenamientos en el Comando Naval del Pacífico, en Mariscal Zavala, Jutiapa y Santa Rosa, enfocados principalmente en fuerzas especiales y uso de armas. La capacitación iniciada el pasado 13 de mayo busca fortalecer las capacidades de las fuerzas militares en temas como ciberseguridad, lucha contra el crimen organizado y seguridad regional. Esa evaluación que se está llevando a cabo de este entrenamiento para ver cuál es la capacidad del personal en caso de que hubiese un aspecto, una emergencia de este tipo, cómo el equipo que se tiene y cuál es esa coordinación entre las diversas instituciones para dar una respuesta pronta e inmediata a la sociedad. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Continuamos. ¿Recuerda los 600 millones de quetzales asignados al Ministerio de Salud para implementar la Ley de Atención Integral para el Cáncer? Bueno, en este reportaje especial detallamos en qué se ha gastado ese dinero. Vamos a analizar la baja ejecución presupuestaria y escucharemos el testimonio de los afectados.
23 personas mueren diariamente en Guatemala por cáncer y la mala atención del sistema de salud para estos pacientes no es un secreto. Sin embargo, el año pasado hubo un avance para esta solución y presupuesto para iniciar un verdadero cambio. Pero, ¿realmente fue utilizado para eso? Tras estar varios años en discusión, la noche de este jueves, con un total de 130 votos y de urgencia nacional, fue aprobada en el Congreso la Ley de Atención Integral del Cáncer. Gracias a la aprobación de la Ley Integral contra el Cáncer, el Ministerio de Salud fue acreedor de 600 millones de quetzales para poder ejecutarlos e iniciar una transformación dentro del sistema de salud para una mejor atención a los pacientes con cáncer. Sin embargo, con pocos meses para poder ejecutar esa cantidad de dinero, sin una ruta clara y sin un reglamento, esto fue lo que pasó. De los 600 millones de quetzales, la cartera de salud únicamente ejecutó el 19.4%, equivalente a 117 millones de quetzales. Para poder analizar todas las compras realizadas con ese dinero, Noticiero Guatevisión realizó una solicitud de información pública al Ministerio de Salud. Sin embargo, la cartera logró únicamente enviar y justificar 3.712.191 quetzales en compras directas de Guatecompras y posteriormente envió el desglose del portal de Sicoin, en el que se pueden observar los renglones presupuestarios en los que se ejecutó dinero, mas no detalla los productos y o servicios adquiridos. Pero veamos con los datos recabados entre lo enviado por Salud y lo investigado por Guatevisión cómo fue ejecutado este presupuesto. Entre los renglones con mayor ejecución aparecen, en número 1, reparación de vehículos de transporte con el 100% de ejecución. Cualquiera imaginaría que dichas reparaciones serían de vehículos tipo ambulancias para los hospitales o microbuses para apoyar a los pacientes del exterior o algo similar, pero la realidad es otra. Las reparaciones serán para vehículos tipo camioneta y pick-ups. Sospechoso, tomando en cuenta que el presupuesto era para el combate contra el cáncer. A este renglón le siguen servicio de capacitaciones con el 99.77%, papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros con el 99%. Para equipo de cómputo, la cartera invirtió 2.5 millones de quetzales, equivalentes al 88.61%, y útiles de oficina con el 81.96%. Para pacientes con cáncer que no cuentan con cita para su seguimiento o que el sistema de salud no cuenta con su tratamiento es frustrante, más porque algunos de ellos se han agrupado para luchar con un fin: la búsqueda de una atención digna para el paciente, y darse cuenta cómo este presupuesto estaba siendo ejecutado les causó indignación. Ya se tenían anunciado los 600 millones, sí se pudieron haber subido los eventos y dejarlos en espera. Pero yo tengo una amiga, por ejemplo, que trabaja en un centro de salud, que casualmente tuvimos una reunión del colegio y dice, sí, nosotros nos dijeron, hay dinero para cáncer, gasten. Y yo, ¿y ustedes en qué gastaron para cáncer si ustedes no atienden nada de cáncer? Compramos pruebas para el papiloma y compramos uniformes y... compraron cualquier cosa, ¿verdad? Las benditas agendas que se hicieron famosas con una diputada. Nosotros sí pedimos las unidades ejecutoras porque de alguna manera empezamos a indagar con los directores de hematoncología y ellos no sabían en qué se habían gastado los 120 millones. Y en efecto, la aseveración de Patricia de que los directivos de salud no saben a dónde se fue la mayoría del dinero es cierta, ya que al momento de hacer la solicitud de información pública, el ministerio únicamente envió algunas compras directas, ni siquiera su totalidad. Y eso que antes de enviar el informe solicitó prórroga para poder dar la información, lo que demuestra que no existe una unidad que haya o esté llevando el control de estos gastos. Yo creo que no había un plan operativo real donde se priorizara los gastos cuando se tuviera ese dinero. Entonces se empezó a gastar en cosas que no tenían un impacto real, en cosas que no se podían medir, porque habiendo un listado de espera en los hospitales, esa hubiera sido la prioridad. ¿Por qué no se usó ese dinero para eso? Permitieron que ese dinero se fuera al fondo común.
Y se justificaron que es por la ley de contratación de compras del Estado, que no permitía hacer gastos, digamos, mayores, pero es que era una ley que ya se había planificado, sabían que el dinero iba a venir. Entonces, ¿dónde estuvieron esos planes de trabajo que empezaran a funcionar cuando el dinero realmente llegó a sus manos? Y no empezar a gastar así en cosas que no eran indispensables. ¿Pero sabe el Ministerio de Salud en qué se gastó el dinero detalladamente? A la agrupación de ciudadanos no le pudo especificar las compras. ¿Y qué nos contestaron a nosotros? Al preguntar al Departamento de Comunicación del Ministerio de Salud por qué no se envió la información completa y detallada como se solicitaba, envió el informe de SICOIN, que demuestra renglones y no detalles. Para poder abordar el tema y esclarecer estas dudas, Noticiero Guatevisión también solicitó una entrevista con el ministro de Salud, Joaquín Barnoya, con semanas de anticipación, y se excusó por cuestiones de agenda. Regresando a la fiscalización, el renglón de divulgación e información tuvo ejecución del 65%, equivalente a 3 millones de quetzales aproximadamente. Entre las compras para esta campaña de información llamada El Cáncer No Avisa, se encuentran espacios en radios locales, agendas, cuadernos, playeras, envío de mensaje de textos, calendarios, accesorios para motociclistas, lapiceros, tazas y más. Un ejemplo concreto sucedió en Santa Rosa, que fabricó 15,000 lapiceros con el logo de la campaña, y algo que criticó el gremio, los pacientes y personas en general, fue que únicamente llevaba el lazo rosa, que representa el cáncer de mama, como si fuera el único cáncer que se tuviera que combatir en Guatemala. ¿Pero cuáles son los tipos de cáncer más mortales en nuestro país? En primer lugar se encuentra el cáncer de hígado, en segundo el cáncer de estómago, tercero de cervix, cuarto próstata, quinto pulmón, sexto mama, séptimo colon, octavo páncreas, noveno leucemia y décimo encéfalo. Y lo que más preocupa a los expertos es que hay tipos de cáncer como el de cervix que es 100% prevenible. Nuestro sistema de salud es un sistema de salud desfinanciado. Eso significa que tenemos pocos recursos para atender muchas enfermedades o mucha población. En el tema de cáncer, realmente la infraestructura en salud que existe es poca. Guatemala tiene un plan estratégico para la prevención del cáncer de cervix porque tenemos las tres cosas: vacunas, tamizaje y tratamientos locales a través de la termoablación. Hay otro tipo de cáncer como el cáncer de mama, que a pesar de que es el cáncer que más incide, o sea, el que más se encuentra en la población de mujeres guatemaltecas, tenemos relativamente poco para cáncer de mama. Los pacientes con cáncer, profesionales de la salud y académicos se han unido para fiscalizar, proponer y orientar una hoja de ruta que realmente prevenga este tipo de ejecución sin mayor beneficio para el paciente. Que de los 600 millones mandaron tantos millones para San Juan de Dios, tanto para Shela, tanto para a los niveles 1 y 2 de atención, donde no hay nada que hacer para cáncer. No es ser la Santa Inquisición, ¿verdad? Es simplemente demandar que por derecho queremos saber en qué se gastaron ese dinero y aprender. Nosotros cuando llegamos con el ministro dijimos, hay terribles problemas que tenemos a nivel hospitalario. Y aquí, el sistema de salud no tiene radioterapias, no tiene imágenes. En el Roosevelt, yo tengo que hacerme tomografías cada 4 meses. Por mi nivel tengo que hacerme cuello, por los ganglios, ¿verdad? Tórax, abdomen inferior y abdomen superior. Son 4 tomografías. Cada una en el sistema privado cuesta 1,200 quetzales. ¿Quién tiene realmente 4,800 quetzales cada 4 meses para poderse sacar sus tomografías? Si voy a pedir cita al Roosevelt hoy, me dicen que mi turno es dentro de 9 meses. Entonces yo ya no puedo tener el seguimiento porque pierdo las citas porque el médico es como que estuviera, creo que va bien, a ciegas. Los involucrados aseguran no estar en contra de las capacitaciones, compra de comida o incluso las campañas informativas. Sin embargo, las ideas que dejaron plasmadas fueron: ¿de qué me sirve una campaña? Si me llego a sentir mal o a detectar algo, no hay ni un primer ni segundo servicio de salud al cual acudir. ¿De qué sirven los desayunos, almuerzos y refacciones entre el personal si al llegar me van a dar un trato tosco? Y finalmente, ¿de qué sirve el dinero si se va en todo menos en que luchen conmigo en contra de esta enfermedad?
Bueno, y al cierre de este reportaje no se logró concretar una entrevista con el ministro de Salud, Joaquín Barnoya. Sin embargo, la cartera aseguró que el próximo miércoles 21 de mayo se nos brindará un espacio con el jefe del ministerio, así que lo invitamos a que se mantenga al pendiente de la actualización de este tema. Vamos a una pausa comercial. Al regreso tenemos más información. Y el nuevo campeón del fútbol nacional celebró junto a su afición en Antigua Guatemala luego de consagrarse en el estadio Manuel Felipe Carrera tras vencer a Municipal. La Liga Nacional de Fútbol de Guatemala concluyó el torneo Clausura 2024-2025, en el cual se consagró campeón el equipo de Antigua GFC. El cuadro de los Aguacates o Panzas Verdes alcanzó su quinto título en menos de una década y el cuarto bajo la dirección de Mauricio Tapia. La celebración en Antigua Guatemala fue apoteósica. Las calles se llenaron de verde y blanco con miles de seguidores que desbordaron las calles y el Parque Central. Cientos de aficionados vivieron desde las 2 de la tarde la emocionante final de fútbol. El equipo, que no lograba un título desde la Clausura 2019, rompió finalmente la maldición de las finales perdidas, consolidándose así como el campeón con un quinto título de liga. Este triunfo no solo significó el campeonato, sino también una reivindicación histórica para Antigua GFC, que se impuso en una final llena de emoción y dramatismo. La victoria ante Municipal, uno de los equipos más tradicionales del país, se convirtió en un símbolo de superación y orgullo para los aguacateros y su fiel afición. El Parque Central fue el epicentro del festejo. Familias enteras, jóvenes, niños y adultos se congregaron entre las luces, música y fuegos artificiales. Se vivió un ambiente de unidad y orgullo, después de años en que el equipo había quedado a las puertas de la gloria. Los jugadores regresaron a la ciudad como héroes. A bordo de un bus denominado La Chiva, recorrieron las calles saludando a los hinchas que no dejaban de cantar y vitorear sus nombres. La emoción se desbordó cuando llegaron al corazón de la ciudad, donde el equipo fue recibido con aplausos, lágrimas de alegría y una celebración que duró hasta altas horas de la noche. El triunfo no fue solo un logro deportivo, fue también una reafirmación del amor que Antigua siente por su equipo. La ciudad entera celebró como una gran familia, demostrando que el fútbol tiene el poder de unir a todo un pueblo bajo la misma pasión. Para Noticiero Guatevisión, reportó Oscar Vázquez. Bueno, así con esa celebración vamos a llegar al final de esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión, agradeciendo su sintonía, invitándolo a que se junte a nosotros todos los días esta semana para estar bien informado. Alberto, buenas noches. Buenas noches para ti, María Luisa, y para todos en casa. Recuerden más información en nuestras plataformas digitales. Buenas noches.